Bueno, nuevamente muy buenos días. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo y nos corresponde los vectores vistos desde una forma geométrica o vectores en el espacio. Ya que tenemos que representar los vectores gráficamente, vamos a utilizar máximo dos o tres componentes. Como vamos a empezar con dos dimensiones, vamos a empezar con dos componentes, es decir, en un plano. Nosotros ya habíamos visto anteriormente vectores en álgebra lineal. Nosotros expresamos los vectores como filas o como columnas. Este vendría a ser un vector fila y este pues un vector columna. El vector de arriba contiene 5 elementos o componentes, mientras que el vector de abajo contiene 6 componentes. Para poder graficar los vectores y verlos de una forma geométrica, vamos por el momento solamente a utilizar vectores de dos componentes. Imaginémonos que tenemos un vector así, donde el componente A puede ser visto gráficamente como una abscisa y B como una ordenada. Es decir, que podríamos representar el vector como por ejemplo un punto, un par ordenado. Más o menos de esta manera. Pero también se le podría representar al vector como una línea recta, más o menos como algo así. Si lo hacemos de esta manera, podemos ver que el vector tiene una longitud o magnitud, que sería la longitud de esta recta de acá, y que también puede tener una dirección. Es por eso que siempre pongo yo la flecha. Si a esto le llamo un punto P y este de acá es un punto Q, pues este vector de acá corresponde a esta recta PQ. No quiere decir que necesariamente tenga que ponerlo en el origen, pero para facilidad de representación es mejor ponerlo en el origen. Quiere decir que cualquier otro vector que tenga la misma dirección o la misma pendiente y que tenga la misma longitud son representaciones válidas de este vector de acá. Simplemente lo hemos puesto en el origen porque es mucho más fácil de hacer los cálculos después. Entonces todas estas de acá son representaciones válidas del vector. Una magnitud o longitud y que tiene una dirección. La dirección se denota con un ángulo. Por ejemplo aquí puedo utilizar la letra griega θ para poder representar ese ángulo. Por convención, el ángulo se toma desde la parte positiva del eje X. Es decir, si nosotros en cálculo decíamos que la pendiente era la tangente de este ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X, acá la dirección decimos que es este ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X. Entonces necesitamos esos dos elementos para poder denotar un vector y que sea una representación válida. Tener una magnitud y tener una dirección. Por supuesto que el vector podría estar acá, es decir, en el segundo cuadrante. La dirección se mediría todavía desde la parte positiva del eje X. Y podríamos calcular la longitud del vector si nosotros tenemos las componentes. Por ejemplo, si el vector b tiene las siguientes componentes, pues daríamos de cuenta que las coordenadas del punto de aquí es justamente menos 3 y 5. Ya que le hemos puesto en el origen, que era simplemente por conveniencia, porque decía que cualquier representación es válida siempre y cuando coincida la longitud y la dirección, va a ser mucho más fácil poder encontrar la magnitud, que a final de cuentas es la longitud de esta recta que está acá, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, está tan simple como aplicar Pitágoras o la distancia entre dos puntos, etcétera, ¿no es cierto? Esta distancia, voy a llamarle este punto O y este punto P, ya que está en el origen. Ustedes saben la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Pero ya todas las coordenadas del origen se hacen cero, por lo tanto me quedaría simplemente algo como esto.
y que al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista de Pitágoras, pues es simplemente la longitud de esta hipotenusa, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de la suma de los catetos. ¿Cómo se denota esta magnitud? Nuevamente utilizamos las barras verticales como del valor absoluto. Deben tener cuidado, hemos utilizado esta notación para muchas otras cosas. Para escalares es un valor absoluto. Si ustedes recuerdan, para matrices era el determinante. Y acá para vectores, esto está denotando la magnitud o longitud del vector. En algunos libros ustedes van a encontrar que utilizan una doble barra. ¿Sí? Yo voy a utilizar indistintamente una o dos barras, pero tienen que darse cuenta de qué es lo que estoy hablando yo. Entonces, si los componentes de este vector eran A y B, quedamos que la magnitud sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Para el ejemplo que acabo de poner acá, tendríamos 9 más 25, que sería la raíz de 34, que podríamos descomponer de alguna forma para que se vea más simple. Pero yo lo que les recomendaría es que tratemos de hacer las cosas sin calculadora, porque lo que voy a querer yo ver es el desarrollo de esta de aquí. El momento que utilizamos calculadora, pues nos aparece directamente las respuestas y además nos aparece como decimales. Y lo que yo voy a querer es una expresión que sea más entendible. Bueno, entonces decíamos que esta dirección puedo yo obtenerla a partir de la tangente del ángulo que estamos viendo ahí, que podría obtenerla de la siguiente forma, siempre y cuando esta recta está en el origen. Ustedes recuerdan, pues la pendiente sería simplemente algo como esto de acá, que es la tangente. Bueno, entonces para el ejemplo de aquí, esta tangente de aquí vendría a ser, si solamente examino yo el triángulo que tengo ahí, que sería la forma que yo aconsejaría, lo que yo tendría es lo mismo, pero estaría obviando los signos. No pasa nada siempre y cuando yo esté sumamente consciente de los signos. Entonces, si me fijo simplemente en el triángulo que está aquí, ¿no es cierto? Tendría yo este valor para la tangente y luego, pues, para poder obtener el ángulo tendría que hacer arco tangente de estos 5 tercios. Ahora, lo que acabo de obtener acá, y debo tener mucho cuidado, es este ángulo interno que se ve ahí, que es alfa, pero la dirección es el teta que tengo yo acá arriba. ¿Cómo podría obtener ese teta a partir de este alfa? Bueno, fácilmente, ¿no es cierto? Tendría que restar 180 menos el ángulo alfa que tengo yo ahí. La cuestión es que la dirección se pone en radianes. Ya no vamos a utilizar nunca 180, sino diríamos pi. Y para el resto de cosas, pues, lo mismo. Muy bien. Entonces, en este caso de acá tendríamos que ese teta va a ser pi menos ese ángulo alfa. ¿Por qué? Porque me encuentro en el segundo cuadrante. Esto sí extraemos ese triángulo que yo acabo de decir, que sería tal vez mi recomendación, donde podríamos encontrar ya la magnitud y donde podríamos encontrar también la dirección de una manera más fácil. Bueno, y de igual manera, si es que el problema me diera la magnitud, me diera la dirección y me pediría encontrar los componentes, pues de la misma manera yo puedo extraer ahí un triángulo donde yo ya tengo la magnitud, que vendría a ser esta hipotenusa. Tendría que estar consciente yo de cuál es la dirección, debido a que me encontraría en el primer cuadrante para un triángulo así. Coincide ese alfa con la dirección, ¿no es verdad? Y por lo tanto, pues podría ser algo yo como aplicar trigonometría y podría encontrar las componentes. En el caso de que tuviera el triángulo yo en otros cuadrantes, pues el método sigue siendo válido. Solamente tengan siempre cuidado con los signos, tal como el problema de la dirección. Si yo le tengo por acá, podría yo extraer ese triángulo de ahí, la magnitud viene a ser este,
y poder utilizar yo, por ejemplo, este ángulo. Y sería exactamente el mismo procedimiento, pero de todas formas también puedo utilizar todo el ángulo de la dirección, que sería el que se forme con la parte positiva, todo lo que está acá, que sería en cambio θ. Solamente tengamos cuidado con los signos y de esta manera pues podríamos sacar nuevamente las componentes del vector. Hagamos con ejemplos. Digamos que se me da el siguiente vector y digamos que las componentes de este vector de acá son las siguientes y se me pide encontrar la magnitud y también se me pide encontrar la dirección. Con la parte de la magnitud, lo mismo de siempre, tuviera esto y como les digo que no quiero que utilicen la calculadora, pues lo que les recomendaría es que más bien me traten de dar una respuesta luego de factorizar. Podría sacar el 9 de ahí y podría dejar el 8 ahí. Y obviamente podría seguir factorizando también. Y podría sacar, por ejemplo, el 4 de ahí, etc. Y para el caso de la dirección, recuerden que la dirección tendría que ser todo este ángulo de acá. Si solamente extraigo un triángulo de ahí, podría tener algo como eso. O podría tener este de acá. Para el caso sería lo mismo. Podría decir que esto es 6, pensándole solo como el triángulo, ¿no? Y podría traer, por ejemplo, este ángulo de acá. Estoy haciendo de cuenta de que ya no tengo, los ejes coordenados. ¿Sí? Si yo voy a extraer únicamente este triángulo de acá, esto mide 6 y esto mide 6. No importa siempre y cuando piensen en los signos y luego pues hagan los arreglos que tengan que hacer. Si yo le pienso de esta manera, tengo que tangente de este alfa de acá va a ser 1, que corresponde a un ángulo de 45. Eso es lo que va a medir ese alfa de ahí. Y luego pues nosotros sabemos que la dirección tendría que ser el θ que tengo ahí. ¿Cómo podría obtener el θ a partir de ese alfa de ahí? Sería todos los 360 grados. Y muchas gracias por decir 2pi porque quiere decir que ya estamos pensando en radianes. Entonces sería que el θ va a ser 2pi menos el alfa, lo cual me va a dar 7 pi cuartos. Y yo les recomendaría que pensemos en los triángulos que se forman, solo para no confundirnos. Y la mejor recomendación es que siempre dibujemos primero el vector. Si estamos justamente pensándolo de una forma geométrica es para poderlo dibujar en un plano. Entonces primero hagamos el dibujo y luego sabemos exactamente cómo quedan los triángulos y podemos extraer ya los datos. Solo y únicamente para que no hayan confusiones luego. Y bueno, podríamos haber nosotros visto el ejercicio al revés, es decir, donde nos dan la magnitud y además nos da la dirección y nos pide encontrar los componentes. Hubiera sido algo muy parecido a lo que ya tenemos. Hubiera tenido algo como esto. Si tengo cuidado con los signos, nuevamente no debería haber ningún problema. Podría yo tomar más bien este ángulo interno, justamente el alfa, y aplicar trigonometría, ¿no? Si aplico de todas formas el ángulo de afuera, si tengo cuidado con los signos, no debería haber problema, siempre y cuando estemos conscientes de eso de ahí. Entonces, a final de cuentas, yo voy a denotar este vector con dos componentes y voy a tener un primer componente que sería la magnitud, coseno de ese alfa, por ejemplo. Otro componente que sería de esta manera. Si utilizo ese alfa serían los pi cuartos, ¿no es verdad? Y si todo estaba bien, pues, y alguien me puede ayudar, ¿cuánto sale eso de ahí? Eso sí ya lo pueden hacer con la calculadora si desean. Imagino que coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos me va a salir 1 sobre raíz de 2 y va a hacer que la raíz de 2 se vaya y me va a salir los 6. Pero debo tener cuidado con los signos, porque recuerden que el 6 de acá al lado debería ser negativo. Acabo de utilizar el alfa que tengo ahí. Es verdad, acabo de encontrar cuánto miden los lados del triángulo. Siempre me va a salir positivo. Este lado va a medir 6 y este de acá va a medir 6. Cuando esto mide 6 raíz de 2 y cuando esto de acá es un ángulo de 45. Pero los componentes del vector debería ser con el menos acá. Simplemente tener cuidado con los signos.
Esta va a dar siempre valores positivos, o cuánto miden los lados, pero si recordamos que el vector se encuentra aquí, se encontraba en el cuarto cuadrante, realmente las coordenadas de ese punto de ahí debería ser 6 positivo y 6 negativo en Y. Solo hay que tener cuidado con los signos. Como sea que nos podamos acomodar para resolver esto de acá. Yo creo que la clave de todo está simplemente en dibujar y con eso de ahí ya podemos saber cuánto es que mide cada cosa si lo hacemos de forma ordenada nada más. Quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta. Básicamente hemos visto cómo representar vectores gráficamente en dos dimensiones, lo cual quiere decir que el vector va a tener dos elementos o componentes. Recuerden que los vectores son entidades que tienen una magnitud y una dirección, así que cualquier representación del vector en el plano es válida siempre que la longitud de la recta es la misma y la dirección es la misma. Sin embargo, es mucho más fácil para los cálculos si llevamos uno de los extremos al origen. Esa es la razón por la cual la dibujamos en el origen, para que se haga más fácil todo. Recuerden que el vector tiene magnitud y dirección. Esto ya lo vieron en física, por ejemplo. Podría tener un vector para representar una fuerza, donde va a tener una dirección. Si es un peso, la dirección será hacia abajo. El peso en sí será la magnitud y podría representar, se me ocurre, una velocidad, donde tengo igualmente una dirección y tengo una magnitud de la velocidad. Vimos cómo obtener la magnitud o longitud. Tengo dos componentes, sería igual a la fórmula de la distancia entre dos puntos, pero si un punto está en el origen se resume esto de acá, que al final de cuentas es Pitágoras para poder encontrar la hipotenusa, como ustedes lo quieran ver. Y en cuanto a la dirección, decíamos que es un ángulo θ, se forma con la parte positiva del eje X, y de igual manera que podemos obtener los componentes utilizando bien sea el ángulo θ o un ángulo interno. Simplemente tengamos cuidado con los signos. Esto sería en resumen lo que acabamos de ver.